Fausto Jarrín, abogado de la prefecta Paola Pavón, está aquí. Evidentemente hay expectativa, preocupación nacional. Ayer había una audiencia que fue suspendida, según se supo, porque la defensa de la prefecta Paola Pavón fue cambiada, ¿no? Fue cambiada, sustituida. Bueno, ya nos van a explicar de qué se trata todo esto y le saludamos al abogado Fausto Jarrín. ¿Cómo está, Fausto? ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuéntenos, porque hay una preocupación. A la ciudadanía, buenos días con ustedes. Primero aclaro un asunto. Yo soy abogado de la prefecta Pavón, yo soy abogado de Virgilio Hernández, soy abogado de Cristian González y de muchos otros procesados y como les he definido yo, y muchas personas los entienden también, perseguidos políticos. Pero en el caso específico, yo no soy el abogado de la prefecta de Pichincha en el proceso penal, que por este absurdo jurídico de rebelión, la Fiscalía ha pretendido perseguir a la prefecta, perseguir a opositores, líderes de oposición, con un invento fraguado entre gallos y medianoche sobre una actividad delictual que no ha existido ni van a poder en ningún momento probarlo. Soy sí abogado de la prefecta Pavón en el proceso internacional que motivó el otorgamiento de las medidas cautelares y que no es ese el único fin que contiene el proceso que se presentó. Lo que se está planteando y lo que nosotros vamos a avanzar es en la intencionalidad de que ya vaya sentándose un precedente sobre la responsabilidad que va a tener el Estado por todos estos procesos de abuso a los que nos han sometido a quienes simplemente le estamos haciendo oposición, a quienes denunciamos sus excesos, a quienes denunciamos sus arbitrariedades, y ese proceso sí va a continuar. Nosotros hemos solicitado además que las medidas cautelares no se agoten ahí, hemos solicitado que en caso de incumplimiento, en caso de inobservancia de parte del Estado, de las autoridades del Estado, de las medidas cautelares otorgadas, esto pueda ser discutido a nivel de medidas provisionales ya por la Corte Interamericana, cuya capacidad ya es de otro nivel, es de otra índole. Nosotros tenemos confianza en que el propio Estado, a través de las cosas que hace, las propias autoridades del Estado, las propias autoridades como la Fiscalía, como el Consejo de la Judicatura, nos siguen dando la razón, nos siguen ratificando en el hecho de que procesalmente no existe lo que dicen que existe, y hacia allá vamos a avanzar. No me cabe la menor duda de que vamos a avanzar hacia allá. El asunto de la diligencia de ayer, efectivamente, por una decisión interna de parte de la prefecta junto a su familia, entendería yo, y en una decisión que por supuesto involucra también al doctor Ramiro Aguilar, un excelente abogado a quien yo considero mucho, han tomado la decisión de retirarle de la defensa las particularidades sobre eso. No soy yo quien está llamado a explicarlas porque las desconozco. Ayer se ingresó o pasó a formar parte de la defensa de la prefecta otro abogado, y con todo derecho él solicitó que la jueza le otorgue al menos 1 o 2 días para poder inteligenciarse, como se dice en las audiencias, sobre lo que consta ya de acervo probatorio, acervo evidencial en el proceso. Entonces nosotros esperamos, o al menos esperábamos, que la audiencia sea convocada de forma inmediata. Sin embargo, y yo creo que a eso es a lo que más me quiero referir, con mucha sorpresa, vemos que la Fiscalía General del Estado ayer, de forma apresurada, de forma sorpresiva además, le pone en conocimiento a la jueza de que el fiscal distrital de Pichincha ha sido delegado a un proceso en Manabí, y en razón de eso la Fiscalía pide que la jueza no convoque audiencia esta misma semana. La jueza, creo que como no podía ser de otra manera, le responde en una providencia que en vista de la ausencia del titular de la acción penal, nos vamos a ver abocados a esperar que el señor distrital de Pichincha regrese de Manabí para poder fijar la fecha. Ese es un claro llamado de atención a la Fiscalía, porque por supuesto, si todos tienen distritales y cada provincia tiene un distrital, un provincial como se llame, no entendemos, a no ser que haya una perversa intencionalidad ahí, por qué se le encomienda un proceso de otra provincia
al que está a cargo de esta. ¿Cuál sería el objetivo de esta maniobra, digámoslo así? Tomando en cuenta además que justo el día de que se había convocado a la audiencia para la apelación de la prisión preventiva, la Fiscalía a través de Twitter dice que tiene todas las evidencias del caso como un poco para presionar la decisión del juez. No solo eso, efectivamente la Fiscalía sale a hacer una agenda de medios, lo cual no puede a nosotros sino llamarnos la atención. No es la primera vez. En el caso Balda, en contra del expresidente Correa, los días en que la jueza debía decidir si llamaba o no llamaba a juicio, el señor Balda se paseó por todos los medios públicos. En un programa, no me acuerdo el medio público, le dieron 1 hora y le hicieron una reseña a un sujeto como ese. Ahora, en el asunto de sobornos, del famoso arroz verde, este equipo periodístico, si se le puede llamar así, La Posta, presentó una obra de teatro que se llamaba Los cuadernos de Pamela, al mismo tiempo en el que ese iba a ser un elemento de convicción de Fiscalía. Ya el asunto es gravísimo y no queda ahí. La agenda de medios de la fiscal empieza el domingo en un programa en donde se refiere prácticamente a todos los procesos que están en marcha. Eso es ilegal. Si fuese juez sería prevaricato. Desgraciadamente, y ese es un mea culpa a la asamblea a la asamblea anterior, redujeron el campo de acción del prevaricato exclusivamente para jueces de carrera, porque si no la fiscal debería ser en este momento acusada de prevaricato. Tengo pruebas, ya voy a la audiencia. Eso se hace en el juzgado. Eso se hace en el tribunal, eso no se hace en un micrófono, peor siendo quien acusa. Eso y horas antes de la audiencia. Y horas antes de la audiencia. Eso está observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias. Me parece que Perú fue el último estado sancionado por declaraciones justamente de un fiscal en razón de un proceso público que obviamente generan en la ciudadanía la sensación de que la persona que está siendo investigada es culpable. Porque sale una autoridad de ese nivel de investidura y se refiere al proceso y dice, tengo evidencias. Es decir, y eso es justamente lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere en las medidas cautelares que otorgó hace apenas 15 días. Y la Fiscalía, con la agenda de medios que hizo, más esta demora intencionada a la que le está sometiendo a la jueza de garantías, aduciendo una cosa que no entendemos porque la Fiscalía es un órgano autónomo, claro, es un órgano unitario, podría delegar a cualquier otro fiscal para que vengan acá a tratar un tema de prisión preventiva, peor cuando viene, digamos, cobijado por una medida cautelar internacional. La Comisión ya le dijo al Estado en las medidas cautelares que suspenda la estigmatización de opositores, que exhorte a sus autoridades a que se dejen de referir a los procesos que están en marcha en medios públicos, en medios de comunicación. La fiscal, entre el domingo y ayer, lo que ha hecho es asegurarse simplemente de no cumplir las medidas cautelares internacionales. Si el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, tarde, mal o como sea, efectivamente conformó una mesa de diálogo con esta funcionaria de apellido Chacón y los funcionarios de SNAI, que es el Servicio de Atención a los Privados de Libertad, o sea, el Estado empieza a dar pasos hacia un cumplimiento, digamos que aceptable, de las medidas cautelares. Pues viene la Fiscalía y no solo que hace agenda de medios estigmatizando nuevamente a los perseguidos, sino que además pretende diferir por razones que no entendemos la toma de decisiones respecto de la prisión preventiva de la prefecta Pavón y todos los demás que están presos. La Fiscalía acaba de un solo tajo incumplir las medidas cautelares. Pero ahí la jueza no puede hacer nada, perdón, Hueso, porque si la jueza sabe que la Fiscalía es como usted lo recuenta, ¿por qué no le exige a la fiscal que delegue a otro fiscal y que cumpla con la diligencia? La providencia que emitió la jueza en la tarde del día de ayer ya es un llamado de atención y nosotros en nuestra calidad de defensa técnica de todos los procesados, el día de hoy vamos a ingresar, por supuesto, en ese mismo sentido que usted me plantea, escritos muy, muy molestos, en donde le vamos a decir a la jueza, bueno, usted es la jueza, exacto, exíjale a la Fiscalía que delegue a alguien más, porque aquí se está tratando un asunto de un privado de libertad de forma ilegal y además le hago saber, y no tengo ningún temor de equivocarme, la Fiscalía va a tratar de ganar tiempo pidiendo una reformulación de cargos. Y eso solamente nos da la razón. Si van a reformular cargos, es porque al primer cargo no tenían cómo demostrar. Claro. Y durante estos 60 y tantos días, lo que se han dado cuenta es que no tienen cómo demostrar. Y no lo van a poder demostrar. Ayer, el momento en que la jueza tomó la decisión de suspender la diligencia,
el fiscal apresuradamente, después de comunicarle que tenía esta supuesta comisión, le dijo: es que voy a reformular cargos, no fije hasta el jueves. A la jueza. Estamos en un nivel de informalidad, estamos en un nivel de precariedad de la protección de las garantías, que estas cosas pasan delante de todos. Fuimos testigos, todos los abogados, no solo yo. Y lo digo sin temor, porque lo voy a seguir diciendo. Yo no me he callado y no me voy a callar peor ahora. Cuando lo hacen frente a la jueza y le dice: voy a reformular. O sea, no sé si decirle: gracias, fiscal, me acaba de dar la razón. Usted no tenía razones el 14 de octubre para allanar violentamente la casa de la prefecta y de otros compañeros de oposición política. Tampoco tuvo razón para solicitar una prisión preventiva que fue otorgada por un juez que luego es premiado mandándole de temporal a la Corte Nacional, y tampoco tiene razón ahora. ¿Y a qué va a reformular? No entendemos. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un plazo de 15 días para que los organismos del Estado se pronuncien. Uno de ellos se ha pronunciado, que es el gobierno de Pichincha. Así es. Algo está haciéndose desde el Ministerio de Gobierno. A nivel judicial no hay un solo pronunciamiento. Así es. Y debería esperarse que la Cancillería también se pronuncie o no. Nosotros, ¿y qué pasa si no se pronuncia? Nosotros vamos a reconocer, en mi calidad de defensor, voy a reconocer que el único organismo que se ha pronunciado en razón de las medidas cautelares es el Consejo Provincial de Pichincha y sus consejeros. Ajá. Yo tengo que saludar esa decisión. La aparente existencia de algún tipo de vacío en ciertas especificidades que ya veo que algunos pseudo administrativistas están utilizando para criticar esa decisión, pues los consejeros y el consejo actuó en pro de la defensa de los derechos humanos, en pro del cumplimiento de la medida cautelar, y si es que por ahí ha pasado algún nivel de interpretación, pues lo hicieron pro homine, lo hicieron pro derechos electorales, pro derechos democráticos, y esa es la forma de actuar. Siempre, no antes, no después, siempre. Por lo tanto, yo personalmente aplaudo la decisión del Consejo Provincial de Pichincha. En segunda instancia, la Cancillería fue notificada con las medidas cautelares y nosotros procedimos inmediatamente a requerirle a Cancillería, como corresponde, que inicie el proceso. Pues Cancillería, y ayer fuimos contestados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, diciéndonos que se ha derivado hacia la Secretaría de Derechos Humanos, que no es otra cosa que el remanente mal hecho de lo que fue el Ministerio de Justicia, que debería ser el encargado de tomar en cuenta estas circunstancias, que tenía una subsecretaría de Derechos Humanos que estaba llamada a hacer esto. Pues la eliminación sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de análisis de ciertos estamentos públicos que estaban llamados a estas cosas, también es responsable de que ahora el gobierno no tenga facilidad para actuar. Tuvieron que separar, quedó esa Secretaría de Derechos Humanos, quedó la Secretaría de Atención a los Privados de Libertad como instituciones separadas, y lo que hacen es unirles en una intención de tratar de solventar los temas de la internación en los centros de detención. Les notificaron a los propios presos, no se han comunicado todavía con los familiares ni con los abogados. A través de los detenidos es que nos enteramos que les llegó un documento en donde les invocan a decir cuáles serían los mecanismos que ellos sugieren para sentirse más seguros o alguna cosa así. Libres, pues. Por supuesto, es como les hemos respondido. Obvio. Por supuesto, es como les hemos respondido. Sin embargo, creo que es precario, es insuficiente la reacción del gobierno, pero voy a reconocer que reaccionaron. Al menos. La función judicial nos fijó prontamente una audiencia que por razones de defensa técnica tuvo que suspenderse, pero debían convocarse inmediatamente. Y ahora es la Fiscalía, a través de este subterfugio de la delegación al fiscal distrital de Pichincha para acciones en Manabí, el que está poniendo las trabas para que esta audiencia se realice cuando corresponde. Solo complemento con esto, pero no se podría observar que es una debilidad estratégica haber cambiado la defensa justo ayer para dar argumentos a la fiscal a que haga lo que está haciendo. No, la fiscal no tiene argumentos para hacer lo que está haciendo. Pero las decisiones, se postergó la audiencia. Las decisiones de defensa técnica son defensa técnica, habrá que ahondar un poco en eso cuando corresponda, pero eso no implica de ninguna manera que se justifique lo que está haciendo la Fiscalía, y eso lo ha dejado claro la jueza cuando de alguna manera dice que el titular de la acción penal no se encuentra en donde tiene que estar, en su providencia, y esa providencia nos da pie a nosotros para exigir por escrito que se le exija a la Fiscalía
que delegue a otra persona o que delegue un fiscal para que asista a la audiencia de revocatoria de medidas cautelares. Doctor Jarrín, usted mencionó hace unos momentos la posibilidad de que se reformulen cargos. Si esto ocurre, que es lo que previsiblemente usted dice, ¿cómo afecta eso al proceso? ¿Qué pasaría? ¿Esa reformulación de cargos serían solo contra la prefecta de Pichincha o contra los otros implicados en este caso de supuesta rebelión? ¿Cómo esto afecta al proceso? ¿En qué cambia? Todos los ecuatorianos fuimos testigos de lo que sucedió en octubre. Cuando se habla de violencia, sin dejar de reconocer que hubo actos de vandalismo de parte de la ciudadanía, la violencia fue estatal. La reformulación de cargos para mí se transforma en este momento en un albur. Nos sentimos completamente en indefensión, desconocemos hacia dónde va a direccionar la Fiscalía la investigación. Hemos sido parte, no hemos faltado absolutamente a ninguna de las diligencias que la Fiscalía nos ha convocado. Sepan que ni una sola ha tenido que suspenderse por ausencia de los defensores, de ninguno de los procesados. Le hemos demostrado a la Fiscalía que estamos dispuestos a generar la inmediación necesaria en cada uno de las diligencias hechas, inclusive sábados, inclusive domingos, a horas de la madrugada hemos terminado diligencias en criminalística. Ninguna se ha suspendido y en mi calidad de defensor técnico hasta el día de hoy no veo ninguna evidencia que pueda representar que cualquiera de los procesados en este momento tuvo nada que ver con, ni siquiera con rebelión, con ningún tipo de hecho delictivo. Nos hemos pasado escuchando chats grupales. Todo el Ecuador recibió esos mensajes de voz en los chats grupales de WhatsApp o de otras plataformas, y ahora resulta que eso podría ser evidencia. No entiendo de qué, si no saben ni quién es el autor de la nota de voz. Es increíble lo que hemos tenido que vivir en este proceso, y eso me obliga a mí a decirle que no tengo idea hacia dónde va a reformular, ni qué va a hacer la Fiscalía. O sea, maromas, que es lo que ha venido haciendo todo este tiempo. ¿Pero reformularía hipotéticamente contra todos los implicados? No tengo idea qué es lo que va a hacer la Fiscalía. No se olvide que después de detener a esos 20 y tantos muchachos dentro del edificio de Contraloría, a los 15 días reformularon. Ya dejó de ser terrorismo, ya nos olvidamos de eso. Los únicos detenidos por todo lo que pasó en octubre son los 3 miembros de la Revolución Ciudadana, entre ellos una electa por votación popular prefecta, la primera mujer prefecta de Pichincha. Es impresionante lo que estamos están viviendo. Pendientes unas versiones de líderes indígenas para esta semana, para esta y la próxima semana. Sin embargo, ellos precisamente denunciaban ayer que se enteraron por los medios, que la citación para rendir versión fue pública por los medios, ni siquiera a través de sus defensas, sus casilleros judiciales o por sus abogados. Hay partes de este proceso que he denunciado en las audiencias que no están en el proceso. Los famosos progresivos de las escuchas telefónicas, la Fiscalía tiene quién sabe dónde guardadas. El segundo cuerpo del proceso se suspende en la página 121 y se renueva y vuelve en la página 144. Le dije a los jueces de la apelación eso, y los jueces me dijeron en sentencia que ellos no pueden declarar nulidades por afectación de garantías constitucionales. 3 jueces de garantías me dijeron eso en un papel. Lo que está pasando con la justicia en el Ecuador es insoportable, es vergonzoso, y vamos a ser responsables de eso todos los ecuatorianos. Espero que así como no se ha hecho hasta ahora, en el caso, por ejemplo, de Quintana Cuello versus Ecuador, de que hasta ahora ninguno de los asambleístas y tampoco Lucio Gutiérrez está siendo procesado en repetición, por lo que le costó al Ecuador indemnizar a esos jueces. Espero que esta vez eso no se deje pasar y todos los responsables de los atropellos y abusos de los que hemos sido víctimas sean sancionados y sean debidamente procesados en los campos en los que correspondan. ¿Usted cree que existe temor, por ejemplo, en este caso, la jueza que va a tratar esta audiencia de apelación de medidas de la prisión preventiva, tomando en cuenta que otro juez en otro tema, en el caso de la señora Rosa Chalá, tomó una decisión, según él, apegada a derecho, pero precisamente el día en que él hace conocer su sentencia es destituido coincidencialmente el mismo día, aunque según el Consejo de la Judicatura por otra causa? ¿No cree que este es un mal precedente que puede tener la intencionalidad de sembrar un poco de temor en la administración de justicia, en los jueces? El asunto del juez de Manabí no es un mal precedente, es un modus operandi. No se olvide que 2 jueces de Corte Nacional fueron destituidos por la queja que la fiscal general junto al Contralor hicieron en rueda de prensa por el arresto domiciliario de Alexis Mera. También duraron 15 días más y los 2 jueces quedaron fuera. Además, mientras estaba decurriendo un proceso de evaluación, la Corte Interamericana ha sancionado a los estados cuando no se les da a los jueces la posibilidad de ser imparciales.
una de las características que necesita un juez para ser imparcial es la inamovilidad. Jueces de Corte Nacional que están sometiendo a procesos públicos, manipulados en los medios de comunicación, etcétera, además estaban siendo evaluados por una comisión ad hoc, cuyo requisito principal era haber sido detractor del gobierno anterior, cuando los jueces supuestamente eran jueces allegados al gobierno anterior, es decir, presunción de inocencia, debido proceso, absolutamente nulo, y lo del juez de Manabí ya es una especie de cereza de este pastel de arbitrariedades, porque sepa que ese sumario empieza en horas de la tarde, le notifican en horas de la madrugada, y antes de ser destituido le bloquean el sistema. Y otra cosa, ayer Rosa Chalá es notificada de la apelación con la firma del mismo juez que ya está destituido. ¿Qué es lo que me queda a mí? Que el Consejo de la Judicatura habilitó el sistema del juez solo para poder notificarle a Rosa Chalá de la apelación y poder subir a la Corte Provincial rápidamente, en esta sensación de temor que deben tener los jueces de Corte Provincial de ser destituidos si ratifican la sentencia de primera instancia. Ahí va a haber que revisar, porque creo que es delictual lo que acaba de suceder por parte del Consejo de la Judicatura, porque le habilitan y sale como si fuese el mismo juez. Pero ya estaba destituido. Cuyo sistema fue bloqueado, claro, a mi criterio personal, intentando que no notifique cuando ya había notificado. Aún no le entregan a Rosa Chalá los oficios que correspondían para la ejecución de la sentencia, es decir, justicia cero, ¿no? Justicia cero. ¿Para cuándo cree usted que se va a establecer la fecha de la audiencia? Veamos primero quiénes se sortean, veamos quiénes se excusan, quiénes se arriesgan al menos a conocer y a qué nivel de presiones serán sometidos. Si aquí tuviéramos un atisbo de honestidad, ya debería haber toda una veeduría, todo un observatorio alrededor de esos jueces para que no sean apremiados, para que no sean amenazados por las instituciones públicas. En el caso de la prefecta Pavón, ¿tiene que volver a tratar la misma jueza la audiencia? Sí, por supuesto, y esperamos que lo haga esta misma semana. Gracias, Fausto. Un placer. Uno se queda sin palabras. Yo me quedo sin comentarios, la verdad. Sin comentarios. Fausto Jarrín, abogado de los detenidos acusados de rebelión en la cárcel de La Tacunga, la una, y los otros dos están en distintos centros. El uno en la cárcel 4, el otro en el CDP. Nos referimos al caso de supuesta rebelión de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ha estado con nosotros Fausto Jarrín, abogado Virgilio Hernández, y de Cristian González. Vamos a una breve pausa. Así mismo es, volvemos. Muchas gracias.